palabritas para que ustedes conozcan. No sé si ustedes han visto a Cristina, pues, posiblemente la han visto en Telemundo, en televisión, en la radio, diferentes programas de diferentes estaciones. Cristina tiene estudios en psicología, estudios en filosofía, sí, y es una persona que ha estado dando conferencias aquí en la universidad acerca de diferentes temas, desde adolescentes, otros temas que sí, por ejemplo, la problemática de los tatuajes en los adolescentes, cuándo inicia la educación sexual, o contra el abuso sexual, todo ese tipo de cosas que son para los padres. Y ha sido muy buena experiencia, en vista que ella ha estado trabajando con nosotros muy de cerca en todos estos temas. Le hemos pedido que nos traiga el tema del estrés que ustedes están pasando. Solo les quiero decir muy cortas palabras: ustedes no son los únicos. Es tal el estrés que los estudios que se han hecho sobre estudiantes que toman el NCLEX para las escuelas de enfermería, uno de los factores que influye más en que no pasen el examen son factores que no tienen nada que ver con contenido, nada que ver con lo que usted tiene que estudiar, sino cómo usted se prepara y todos estos problemas que están alrededor. Ustedes todos son adultos, trabajan, tienen niños, y hay diferentes factores que influyen en ese estrés y eventualmente pueden influenciar en que no pasen el examen porque no pueden manejar eso muy bien. Le dejo a Cristina, que está en la casa, bueno, en su casa. Muchas gracias, Carlos, qué amable. Bueno, antes de empezar, les agradezco la presencia y decirles que yo también pasé por las circunstancias en las que ustedes pasaron. Tengo dos hijos muy grandes, de 40, de 41 y 33, tengo una nieta de 10 años, así que yo pasé por todo este tema de estudiar, de trabajar, de hacer las cosas que todos hacemos. Pero entonces, hoy vamos a hablar específicamente de esto que tiene más preguntas que respuestas, ¿verdad? Cuando se trata del estrés en los adultos. Y antes de comenzar de lleno en el tema, es importante diferenciar algunos conceptos que los tenemos a lo mejor como sinónimos. Entonces tenemos que diferenciarlos. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias entre estrés, ansiedad y angustia? ¿Ustedes conocen las diferencias? ¿Alguno de ustedes? Bueno, vemos que el estrés fue tipificado por el doctor Hans Seil en 1930 como un síndrome de adaptación general. Este era un médico austríaco que estudió en la Universidad de Praga, y ya en el segundo año de su estudio comenzó a ver pacientes que llegaban con una serie de síntomas, con una sintomatología que no tenía que ver con la enfermedad específica, que no tenía que ver con su enfermedad cardiovascular o con algún problema con las infecciones por descenso del sistema inmunológico. Entonces, al principio le llamó el síndrome de estar enfermo, solo enfermo. ¿Por qué? Porque inclusive lo desarrollaron personas que no tenían enfermedades físicas, sino circunstancias de su vida. ¿Cuáles eran esos síntomas? Bueno, el cansancio extremo, la irritabilidad, la falta de sueño, la falta de concentración. Y entonces, finalmente, lo denomina el síndrome de adaptación general. Este es uno de los libros que escribió, muy recomendable, no lo he encontrado en español, pero es muy bueno. Por si ustedes, yo les voy a dar alguna bibliografía por si ustedes quieren consultar. Luego, el doctor Daniel López Rossetti, de la Asociación Argentina de Medicina del Estrés, nos dice que la demanda supera la capacidad de respuesta. Entonces, ¿qué es el estrés? El estrés es un desequilibrio entre la carga y mis posibilidades de resistencia. Quiere decir que yo percibo que esto que me pasó a mí, por ejemplo, no pasé un examen, por ejemplo, tengo que atender mi casa, mis hijos y pasar un examen, yo no soy capaz. Mi percepción, que es distinto a la realidad, yo creo que no soy capaz.
y entonces me estreso, porque no encuentro el recurso para darme cuenta que de pronto soy capaz, que de pronto tengo los recursos de resistencia adecuados. Entonces, este es uno de los libros que escribió el doctor López Rossetti, Epidemia del siglo XXI. El estrés, y es verdad. ¿Por qué? Porque no lo conocemos en profundidad y como todo lo que no conocemos, bueno, nos desborda, muchas veces nos hace daño. Por eso el conocimiento es poder y estas charlas lo que intentan justamente es que ustedes tengan herramientas para trabajar en este caso el estrés. Entonces hay una diferencia entre el estrés y la ansiedad, porque la ansiedad es una respuesta adaptativa de supervivencia, lucha o huida. Se solapan los síntomas fisiológicos, ¿verdad?, entre el estrés y la ansiedad. Pero, por ejemplo, en la más remota prehistoria, el hombre sentía señales de amenaza, porque se determina que la ansiedad es una respuesta frente a una amenaza externa. Yo voy haciendo jogging en un camino de montaña y aparece un oso. Y entonces ahí, ¿qué sucede? Automáticamente todo mi cuerpo, como se desequilibra y pierde la homeostasis, entonces trata de compensar. ¿Y qué hace? Pues el sistema cardiovascular se acelera, sudoración, las pupilas se dilatan, ¿verdad? Y entonces estoy dispuesto para atacar o huir. Generalmente si es un oso tratamos de huir, ¿no? Pero bueno, no sabemos porque son todas respuestas automáticas. Entonces esto es importante ver la diferencia, porque si bien hay un desequilibrio también en el estrés, pero esto depende de mi percepción, Digamos, para mí la amenaza viene de afuera y yo no la puedo... no me siento en condiciones de afrontarla. En este caso es todo automático. Se recupera de manera automática la homeostasis del organismo. Hay dos tipos de ansiedad. Esta normal, que yo decía, entra un ladrón a las 3 de la mañana y una vez que la policía se llevó al ladrón, yo de a poquito voy descendiendo los niveles de cortisol que en ambos momentos, tanto en el estrés como en la ansiedad, se disparan. Y entonces recupero el equilibrio del organismo. Pero en el patológico yo ya tengo trastornos de la ansiedad. El más conocido es el ataque de pánico. Todos los trastornos de la ansiedad bañan los cuadros psicológicos. Por eso es una patología. ¿Y por qué? Porque yo no sé, no tengo miedo a nada, pero tengo miedo a todo. Pero me siento muy mal y tengo una sensación penosa. No sé lo que me está pasando. Tengo un trastorno de la ansiedad, pues no la puedo controlar. Y entonces, ahora vamos a ver que es peligroso para nuestro organismo mantener los niveles tanto de ansiedad como de estrés elevados. Y por eso tenemos que encontrar recursos para equilibrarlos. ¿Y qué es la angustia? Bueno, en Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud dijo que en realidad es la respuesta a un trauma muy tremendo. Por ejemplo, habló del trauma del parto, la ansiedad la angustia frente a ese hecho. Es un sentimiento paralizante, hay un bloqueo emocional, hay una amargura. Se dice que el que está ansioso está exaltado, está animado. Pero el que está con angustia está completamente amargado, tiene un sentimiento de decaimiento constante. Ahora, la angustia también es existencial, es un miedo también al futuro. Si yo pasé por una situación traumática que me despertó la ansiedad, como por ejemplo un accidente de auto, un accidente aéreo o un aterrizaje forzoso, y esto por supuesto me llevó al estrés, también me lleva a la angustia existencial. Angustia viene de angst, que significa estrecho. Estrés viene de estretie, que significa ceñido. Cuando estamos estresados, estamos ceñidos, estamos hechos un nudo. Y en esta angustia existencial tenemos ese nudo en la garganta. Y empiezan las preguntas importantes. Bueno, ¿para qué estoy yo acá? ¿Cuál va a ser el futuro de mi vida? ¿Por qué me pasó lo que me pasó? Todas esas preguntas son muy importantes y surgen justamente como producto del estrés y de la ansiedad aparece la angustia. Pero como ustedes ven, tienen diferencias, no es exactamente lo mismo.
Todas se las puede tipificar dentro del fenómeno del miedo. Es decir, yo tengo miedo a algo, ya sea la amenaza externa, ya sea mi percepción de que no alcanzo, que no tengo suficiente resiliencia para afrontar lo que me pasa. Y también, por supuesto, en el miedo de la angustia, ¿no? Que es un miedo al futuro, mientras que la ansiedad es un miedo al pasado. O es, digamos, algo que arrastro del pasado. Me sucedió un trauma, algo muy tremendo, y entonces desarrollo ansiedad, y una ansiedad patológica, una ansiedad que merece un tratamiento. Esta es la balanza del estrés del doctor López Rossetti. Él dice que en realidad es un problema de desequilibrios entre la carga y la resistencia. Si yo cargo mucho, siempre la balanza tiene que estar en equilibrio, pero si yo cargo mucho, una psiquis, es como, imaginen la bolsa del supermercado, ¿no? Que son finitas, pero yo de pronto les pongo 2 o 3 libros, tomos de enciclopedia, se va a romper. Es decir, que depende que la carga es mayor que la resistencia, y entonces es allí donde se produce el estrés. Esta es la cadena del estrés. Está la percepción: yo percibo que no estoy capacitada para dar este examen. Error. Pues yo estoy capacitada, pero igual yo percibo, yo lo creo así. Y entonces me lleva a conductas y hábitos que son justamente compulsivos y no sustitutos. Los hábitos son: si fumo, voy a fumar más. Si tomo, voy a tomar más. Si me drogo, me voy a drogar más. Todo esto es: si como, voy a comer mucho más. Por eso a veces cuando estamos estresados comemos mucho, o tomamos, si nos gusta la copita de vino a la noche, tomamos de más. Entonces estos hábitos hay que tener cuidado. Si no podemos parar esto y no lo podemos controlar con técnicas adecuadas, aparecen los síntomas físicos y psicológicos. Aparece la gastritis, aparece el dolor de cabeza, me duele todo el cuerpo, no puedo manejar, algo me está pasando, me siento mal, y por supuesto esto conduce a la enfermedad. Y ahora vamos a ver por qué conduce a la enfermedad. Por eso es importante, ante la percepción, yo no puedo hacer esto, esto no es para mí, yo no tengo fuerzas, ahí tenemos que empezar a utilizar técnicas, hablarlo y utilizar técnicas. ¿Para qué? Para poder manejarlo. ¿Cuántos tipos de estrés hay? Y acá viene algo bueno: hay un estrés positivo que se llama eustrés, y hay un distrés que es el estrés negativo. El estrés positivo facilitador es que yo me encontré con alguien que amé mucho, hacía 10 años que no lo veía o no la veía, y de pronto me pongo contenta y se dispara el cortisol y todo lo mismo, como si fuese una tragedia, pero es algo lindo que me pasa. Y el distrés, por supuesto, bueno, se muere alguien que amamos, hay un accidente, me despiden del trabajo, me falla un examen, ¿no? Entonces ese es negativo. En ambos liberamos cortisol, la principal hormona del estrés. Y ambos tienen otra característica: tienen que ser transitorios. No pueden mantenerse los niveles de estrés ni positivo ni negativo. Por eso la gente que se saca el loto tiene un estrés positivo y muchos se mueren. Y le da un infarto justo cuando se hizo rico. Y entonces, claro, entonces este estrés, hay que tener cuidado con este estrés también. Porque no puede ser transitorio, no puede ser, permanente, crónico, sino transitorio. Y bueno, obviamente conocemos las consecuencias del estrés negativo. Estas son las 3 fases del estrés de Hans Selye. Viene una alarma, una situación en la que está pasando algo muy tremendo, se avecina el examen, se avecina el examen, y yo, por supuesto, o tengo un accidente, o algo me pasa, o me despiden del trabajo, y entonces yo resisto. Tengo todo estoy muy bien. Pero si yo continúo con esa resistencia y sin resolver ese estrés, esa alarma, llega la fase de agotamiento, que es la tercera de las 3 fases del estrés. Y el agotamiento empieza la astenia, que es esta cansancio absoluto, esta sensación de que no doy más, y por supuesto la cronificación. Y la cronificación lleva, como veíamos antes, a la enfermedad.
Por eso es importante tratarlo y estar conscientes de que lo podemos manejar y auxiliarnos con técnicas como vamos a ver para poder manejarlo. Fíjense que en este libro tan importante, Van der Kolk dice: el cuerpo lleva la cuenta. Dice: el cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma. Es decir, él en este libro explora el estrés postraumático de los militares, ¿verdad? Y el estrés postraumático de los niños abusados o de los adolescentes abusados. Sin embargo, nos dice algo que nos habla mucho del estrés y que es prácticamente lo que tenemos que saber más importante. Fíjese, hay una desregulación en el estrés crónico del eje de hipotálamo hipofisario adrenal. El hipotálamo es el que está encargado de el equilibrio y la homeostasis, de mantener la homeostasis. Entonces, nosotros tenemos un núcleo de células neuronales que se llama amígdala. Están en forma de almendra a los costados de los lóbulos temporales. Esa amígdala procesa el miedo. Ay, tengo un miedo, algo pasó. Lo está captando y en microsegundos lo va a mandar al eje hipotálamo hipofisario adrenal. Pero primero lo manda, por supuesto, al hipotálamo, que genera una serie de sustancias estimulantes, ¿verdad?, para que la corteza suprarrenal finalmente libere cortisol. Estos factores producen justamente el cortisol, y estas son las glándulas adrenales que están como dos capuchones en los costados, en la parte superior de los riñones. ¿Qué sucede? Esto no puede mantenerse en constante desregulación, porque entonces lo que hablábamos antes nos lleva al fenómeno de la enfermedad. Nos enfermamos porque no podemos restablecer el equilibrio y el cuerpo siempre está buscando mantenerse en homeostasis, es decir, en el equilibrio, en el balance. Por eso libera todo esto en un esfuerzo de poder solucionar la situación, pero este esfuerzo es transitorio, no lo podemos cronificar. Fíjense lo que decía Santiago Ramón y Cajal: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, a través de las técnicas y a través del manejo del estrés y de la ansiedad. Y acá entramos de lleno en las causas del estrés académico. Bueno, ¿cuáles son? Hay estresores externos y hay estresores internos. Los estresores externos, ¿cuáles son? El paradigma cultural y familiar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el modelo de costumbres que yo aprendí en la cultura, en mi familia, por ejemplo. A lo mejor es una familia pobre y yo tengo que ser el que soy el exitoso. Entonces estoy llevado, estoy empujado a tener éxito, ¿verdad? O a lo mejor mis padres son profesionales y yo tengo que ser profesional, pero a mí me gusta ser artista, me gusta ser violinista, pero no, tengo que ser profesional. Entonces este es un factor, es un estresor externo. El paradigma cultural, esta es una época, particularmente acá en Estados Unidos, en que nos lleva a ser exitoso. Aquel que no, que tiene un 10 en todo, como decíamos en mi país, aquel que no es exitoso constantemente, parece que es una enfermedad mortal. No podemos fracasar, porque nos caemos muertos, sino. Y entonces eso nos estresa mucho. Responsabilidades familiares y laborales, y acá lo sabemos, llegamos tarde, no tenemos tiempo, los chicos con sus problemas, la pareja, todo eso nos va sumando. Aprender un nuevo idioma. Los que estamos aquí sabemos que eso es el primer desafío que tenemos hacia el camino del éxito. Estresores internos. Autocrítica severa. No se critiquen, no sean crueles con ustedes mismos. Ay, yo soy una tonta, al final no puedo hacer nada, esto no me sale bien. No, tienen que ser benévolos, así como lo somos con nuestros hijos y como lo somos con nuestra pareja. Tenemos que ser amorosos con nosotros mismos también. No autocriticarnos de manera severa, no autoexigirnos de manera severa. No somos héroes ni heroínas, hacemos lo que podemos, somos seres humanos. Y entonces esa autoexigencia severa nos puede llevar, como por ejemplo decir, no, yo tengo que hacer todo al mismo tiempo, yo voy a salir adelante, cuando en realidad
mi gut feeling, mi interior me está diciendo que eso no es así. Conflictos no resueltos. A lo mejor yo vengo arrastrando conflictos de mi infancia, conflictos con mis padres, o tengo un conflicto con mi pareja, un conflicto con mi hijo. Y entonces eso me pone un peso, un estresor nuevo. Rumiación. ¿Qué es la rumiación? Bueno, la rumiación es una cosa que todos conocemos, porque es así. Estamos durante nuestro día y los pensamientos intrusivos nos ganan, y entonces empezamos a pensar un montón de cosas. Sos un tonto, bueno, en realidad tendrías que haber hecho esto mejor, ¿no? Pero fíjate, es decir, ese diálogo interno que todos tenemos, eso se llama en psicología rumiación, y es lo que a través de las técnicas para mantener el estrés tenemos que poder controlar, y vamos a ver cómo. Pensamientos negativos. Bueno, no me gusta, el negativo y positivo es una palabra demasiado gastada ya, pero me gusta pensamientos que sean adecuados hacia los demás y hacia nosotros. Sería lo positivo. Y lo negativo serían pensamientos que nos hacen daño, pensamientos tóxicos acerca de nuestra vida. ¿Cómo perder el miedo al miedo? Recuerda que todo esto es el fenómeno del miedo. Siempre metemos la cabeza y no sea cosa que así nos defendemos. Tenemos que comprender en primer lugar que el estrés puede ser tu mejor aliado. Si lo podemos manejar. ¿Por qué? Porque yo un grado de estrés tengo que tener. Si yo vengo acá a dar una charla, el estrés es esta cosa que me tiene como una taza de café a la mañana. Entonces, un poco de estrés tenemos que tener. Recuerden, tiene que haber un estrés positivo, pero tenemos que saber cómo transformarlo en algo positivo. En un examen no está en juego tu persona, sino tus conocimientos. Nosotros nos confundimos. Cuando nos ponen una nota inadecuada o no pasamos un examen, decimos, bueno, en realidad no sirvo yo para nada, pero nadie te está juzgando los valores, tu vida, cómo eres como persona, tu moral, sencillamente tus conocimientos. Es una nota a lo que has expresado en tus conocimientos. Entonces tenemos que deslindar estas dos cosas que nos llevan a sentirnos muy mal con nosotros mismos. En esta cultura nos enseñan que hay dos caminos, el éxito y el fracaso. Si tomamos el fracaso, bueno, como les es una enfermedad mortal, no podemos darnos el lujo de fracasar, acá hay que hacer plata, hay que producir, hay que recibirse. Y el éxito es otro camino, pero la realidad es que el éxito y el fracaso van de la mano y constituyen un solo camino hacia el éxito. Fíjese que Alva Edison, antes de descubrir el bombillo, fracasó, vamos a usar la palabra, 1000 veces. 1000 veces. Es decir, lo contó 1000 veces hasta que finalmente... Entonces, ¿qué vemos? Que el éxito y el fracaso van de la mano. Yo en el camino del éxito voy a fracasar. Sí, señor, vamos a darnos el permiso de fracasar. Y por supuesto levantarnos y hacer las cosas mejor y aprender de eso. Otro aspecto es aprender a mejorar la relación entre estrés y rendimiento. ¿De qué manera lo podemos utilizar? Entonces, acá vienen las estrategias de afrontamiento del estrés. Modificar nuestro discurso. Esto corresponde a una de las 114 corrientes de psicología, que es la programación neurolingüística, en donde debemos modificar la manera en que hablamos. Yo no voy a decir, tengo que dar un examen, sino quiero dar el examen, deseo dar el examen. Jacques Lacan, que fue un gran semiólogo y un psicoanalista francés, dijo, la palabra funda un hecho. Cuando yo digo no voy a poder, no voy a poder. Si le digo a mi hijo, sos un estúpido, nunca haces la tarea, las cosas bien, va a ser un estúpido toda la vida. Porque la palabra funda un hecho. Entonces, nosotros tenemos que conocer esto y cambiar ese discurso, ¿verdad? Otra de las cosas de la programación neurolingüística es modificar nuestra actitud corporal. En épocas de mucho estrés, en épocas de rendimiento, todos vamos medio así como caídos, pero resulta que hay que poner los hombros hacia atrás, hay que levantar el mentón, mirar a la gente a los ojos. ¿Por qué? No es tonto esto, es porque se producen transformaciones químicas en nuestro cuerpo. Cuando uno sonríe,
con todos los músculos que implica, se producen transformaciones positivas en nuestro cuerpo. Esto lo indica la programación neurolingüística. Entonces, la mejor manera de afrontar un trago amargo, cualquiera que fuere, es esa actitud que podríamos llamar, entre comillas, como se usa ahora, positiva, pero que a mí me gusta decir adecuada. Ejercicio físico diario. Y ustedes me dirán, ¿cómo me dice que yo hago ejercicio si no puedo, no tengo tiempo para nada? Llego a casa cansado. Tienen en la casa, a lo mejor en el edificio, si no tienen casa, una escalera. Ustedes hablan por el celular, bueno, caminen cuando están hablando del celular. Si están con el iPad, caminen. Es muy importante el ejercicio. A última hora, salir, yo no digo media hora porque entiendo que están cansados, pero caminar alrededor de la casa si tienen casa, o alrededor del jardín si su casa tiene jardín. 10 minutos, 15 minutos. ¿Por qué? Porque el organismo libera endorfinas, dopamina, serotonina, y que en conjunto podríamos llamar hormonas de la felicidad. Eso porque no notaron que cuando ustedes van al gimnasio se sienten mejor después. Es por eso, porque necesitamos darnos ese cóctel, aplicarnos ese cóctel importante sublingual, digamos, como un ansiolítico sublingual, pero esto es en realidad una manera de sentirnos mejor. Mirar comedias divertidas o cartoons. Cuando uno está con mucho estrés, dice, ay, voy a ver CSI, voy a ver todo lo que tenga que ver con la violencia. No, eso no es así. Tenemos que ver comedias divertidas, porque también en el organismo se disparan químicos adecuados, sobre todo en el caso de ustedes, y esto les va a servir para toda su carrera, porque ustedes están manejando el material humano y muchas de ustedes se van a encontrar con personas enfermos terminales, con las cuestiones de la vida profundas. Entonces todo esto sirve para el resto de sus vidas. Los cartoons son muy divertidos. Yo los miro, yo tengo con mi nieta, por ejemplo, cada vez que yo me quiero despejar, vamos a ver una película divertida entre las dos y yo me olvidé del mundo y me olvidé de los problemas. Esto es así. La parte lúdica también puede ser jugar con un niño de la familia. Jugamos toda nuestra infancia, después nos olvidamos, y eso, por favor, eso no parece que está prohibido. Debemos jugar, tirarnos en el piso, jugar con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, cosas que, porque esto que son herramientas que tenemos a la mano, muy simples, en la casa, no hay nada demasiado complejo. Estudiar de día. Yo en la escuela secundaria recuerdo, claro, uno sí, siempre va a estudiar de noche. Sí, claro. Pero resulta que cuando uno estudia de noche y se va sin dormir, yo lo hice una vez en la universidad y no lo hice nunca más, porque me quedé en blanco. Entonces, claro, el tema es que uno está súper agotado. Ya viene agotado de todo un día, particularmente ustedes, y les repito, no solo las obligaciones que tienen, pero también la profesión que han elegido, que es maravillosa y loable, pero que es una profesión que necesita liberar una gran cantidad de estrés y de energía negativa. Entonces no estudiemos de noche, estudiemos de día. Vamos a ir, yo no sé, a lo mejor ustedes no pueden dormir 8 horas, pero 6 horitas bien dormidas, y todo cambia. Se toman un café, ponen los hombros para atrás, van contentos y dicen, deseo dar este examen. Hoy decido dar este examen. Y es otra la actitud. Otra de las técnicas es charlar tus sentimientos en familia o con amigos. No somos héroes ni heroínas, no hay que hacerse los héroes. No, está todo bien, yo tengo todo controlado. No, y a veces no tenemos nada controlado. Si no lo podemos hablar con la familia, lo hablamos ¿con quién? Con un amigo. Sí, mira, la verdad que estoy con mucho estrés, me pasa esto. ¿Por qué? Porque el sistema emocional, psicológico, humano, es como un sistema digestivo. Cuando usted ingresa un alimento que cae mal y no lo procesa, se siente mal, bueno, ya sabemos lo que pasa. De la misma manera ocurre con el sistema digestivo psicológico. Tenemos de alguna manera que procesar eso que se nos quedó atragantado, que es, ¿qué voy a hacer ahora que tengo que dar un examen? ¿No? Estoy con mucha tensión, estoy muy nervioso. Hablarlo, es importante.
ponerlo afuera. Adentro se asfixia, adentro nos hace daño. No competir con nadie, solo con uno mismo. En el tiempo que tomamos para mirar al otro que está haciendo, es el tiempo que perdemos para crecer nosotros. Entonces cada uno tiene decidido por Dios, la naturaleza, como en que ustedes crean, un camino en la vida, ¿verdad? Cada uno tiene su camino, su desarrollo, su proceso. Tenemos que poder darnos cuenta de eso y no competir con nadie. No importa si todo siempre le va bien, las mejores no importa. Pasó el examen y yo todavía no me preparo, no importa. Yo tengo respetar mi ritmo, respetarme a mí como persona. Contemplar la naturaleza a diario. Esto es algo que parece una tontería, pero hemos perdido contacto con la naturaleza. Entonces, yo digo, en ese jardincito que ustedes tienen, o si van a la plaza o llevan al parque al nene, se sientan y hacen esta especie de comunión con la naturaleza. Eso viene con los años solo. Yo recuerdo cuando ya uno entra en menopausia, yo a los 20, a los 30, a los 40, nunca se me ocurrió mirar un pajarito en una planta. Sin embargo, yo ahora a veces digo, ¿pero qué estoy haciendo? Estoy mirando el pajarito y me hace bien. Y me hace bien. Entonces, estemos en contacto con la naturaleza. Estamos cerca de la playa, vamos a respirar. No necesitamos todo el día. Es un momento. Caminemos alrededor en estos días tan bonitos de sol que hay. El día antes que ustedes van a dar el examen, hagan un poco de este contacto con la naturaleza. Aprender a organizar el tiempo de estudios, esto es muy importante. La organización vence al tiempo y entonces necesitamos organizarnos. ¿Cuándo vamos a estudiar? ¿Cuánto tiempo? No dejarlo librado al azar. Si yo llego y tengo que cocinar, y bueno, y después me puedo dedicar media hora a ese estudio, lo voy a hacer todos los días. Lo anoto, lo calendarizo. Es muy importante el orden. Reducir el estrés tecnológico. Ustedes saben que surge un nuevo cuadro psicológico hoy en día, porque surgieron nuevas fobias y nuevos cuadros psicológicos, se llama el estrés tecnológico. Es el estrés que producen justamente los celulares. Cuando yo estoy constantemente con el celular. Vamos a reducir un poquitito. ¿Y cómo lo reducimos? Pues me dice, pero ¿usted qué me está diciendo? Si yo el celular, yo vivo, dependo de eso. Perfecto, para trabajar sí, pero para hablar con mi esposo, para hablar con un hijo, para hablar con mi mamá, la llamo. Eso nos hace bien porque nos retroalimenta y nos lleva a la dimensión de lo humano, que es algo que estamos perdiendo. Nos estamos rigidizando demasiado, estamos perdiendo ese contacto humano tan necesario. Hay técnicas específicas. Por ejemplo, tenemos la relajación progresiva de Jacobson, que es una relajación, ¿por qué progresiva? Porque va relajando los músculos desde los músculos de los dedos del pie hasta la cara, la frente o viceversa. De a poquito los va relajando. Entrenamiento autógeno de Schultz, que tiene que ver con las autosugestiones, que tiene que ver con la autohipnosis. Y la meditación. Y dentro de la meditación, el mindfulness. Entonces, ¿de qué se tratan estas técnicas? Que si ustedes se auxilian de ellas, van a obtener resultados muy positivos. ¿Qué es la meditación? La meditación es un proceso biológico, nos dice el doctor Daniel López Rossetti. ¿Cómo un proceso biológico? La meditación tiene que ver con Oriente, con el budismo. No, la meditación es algo que desde la más remota antigüedad el hombre lo hace espontáneamente. ¿Nunca les pasó quedarse mirando el agua que va corriendo? O quedarse mirando la luz de una vela. Cuando estamos, por ejemplo, en un camping y vemos ese fuego y quedamos como tontos un minuto allí, ¿verdad? Observando esa luz o observando esa agua. Yo conocí a una persona que el agua del tambor de la lavadora lo tranquilizaba. Porque esto es algo biológico que está en nosotros. Y después tiene consecuencias en el orden de lo espiritual. Y ahí lo podemos conectar con todo lo oriental. ¿Por qué? Fíjese, este es un cerebro.
Resulta que el cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, unidos por el cuerpo calloso. El izquierdo es el matemático, el analítico, el secuencial, el lógico, pensamiento, inducción, deducción, y el derecho es el integrador, el holístico, el creativo. Resulta que se ha descubierto que nosotros podemos focalizar el izquierdo, que siempre nos está mandando pensamientos intrusivos, lógicos, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, estuviste mal en aquello. Ese es el cerebro izquierdo. ¿Por qué? Porque es el que analiza, ¿eh? Y entonces, si nosotros logramos, y es lo que pasa espontáneamente con una vela o con el agua, el cerebro izquierdo se focaliza en esa vela y el derecho, el creativo, se libera y nos hace sentir bien. Es decir, este es el origen del rezo, ¿eh? Por ejemplo, las cuentas de un rosario, independientemente de toda religión. Las cuentas de un rosario son como un mantra, uno los mira fijos. Y ese es el proceso que desliga o focaliza el cerebro izquierdo. Entonces, es muy importante hacer meditación. Dentro de lo que es la meditación, el mindfulness. El mindfulness es la conciencia plena. ¿Qué quiere decir la conciencia plena? El aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque de pronto el cuerpo se tiene que alinear con la mente. Acá hay más o menos 10 cuerpos. Hay 10 mentes. Estamos acá, o a lo mejor estamos pensando, estoy llegando a casa y me olvidé de que tenía que preparar esto. Entonces, es el aquí y el ahora. El carpe diem de los romanos, que no tiene nada que ver con salir y gastarse toda la plata para vivir el día. No, ese es un error. Es sencillamente esta conciencia plena. Arturo Toscanini fue un gran director de orquesta. Cuando cumplió 80 años, le preguntaron a uno de sus hijos cuál fue el logro más importante de su padre. Y él dijo, los logros de mi padre eran a diario, porque para él era un gran logro pelar una manzana y estar pensando en esa manzana, como dirigir la ópera del Metropolitan de New York o la ópera de Milán. Vale decir que nosotros debemos alinear, ¿verdad?, nuestro pensamiento, nuestra mente con nuestro cuerpo. Y el que trajo el mindfulness, que es de origen budista, y en este caso es una técnica oriental, fue el doctor Jon Kabat-Zinn. Lo trajo a Occidente. Y ahí está, tu cuerpo está presente, ¿y tu mente está presente? No, porque muchas veces estamos en el pasado, estamos en el pasado o estamos en el futuro, pero nunca en el momento. Ese disfrute, ese deleite de estar pensando, y se lo doy como ejercicio, cuando lleguen a la casa, si ustedes tienen que preparar una sopa, por ejemplo, ustedes piensen en esa sopa, en el aroma de la sopa, en el vapor de la sopa, no saquen la mente de eso, porque esa focalización hace que yo esté de alguna manera haciendo mindfulness, estando a conciencia plena de mis actos y no viviendo en piloto automático, porque muchas veces largamos el cuerpo por ahí todo el día y la mente está en otro lugar. Ahora les voy a dar un ejemplo de la relajación progresiva de Jacobson y el entrenamiento autógeno de Jules. Son técnicas largas, pero aquí yo he logrado un audio con instrucciones guiadas de Andrés Ibáñez, que logró ubicar en 9 minutos ambas técnicas. Es decir, les voy a sugerir que ustedes acompañen y que hagan esta técnica ahora como ejercicio. Al principio tienen que estar con las ahí está, un poco separadas, los labios separados, los dientes también, cuestión de no estar demasiados constreñidos. No sé si podemos bajar un poquitito la luz, podemos bajar un poquito la luz. Oh, bueno, ahí está. Y entonces, bueno, nos vamos a concentrar en este paisaje que está muy bonito.
siempre, para realizar esta relajación, túmbate en un lugar tranquilo. Las manos abiertas. Ponte en una posición cómoda. Separa tus piernas anchas como son tus caderas. Pon los brazos a tu lado, orientando la palma de las manos en posición de recibir. No aprietes las mandíbulas. Separa tus labios en tu boca 3 centímetros. Los dientes, otros 3. Estira los dedos del pie derecho hacia tu rodilla y tensa la pantorrilla, el muslo. Suelta y relaja la pierna derecha. Estira los dedos del pie izquierdo hacia tu rodilla, tensando la pierna izquierda. Suelta y relaja la pierna izquierda. Ahora aprieta los 2 pies, tensa un poco tus piernas, como cuando te notas nervioso, tenso. Siente cómo se extienden tus músculos, suelta, respira, inhala, exhala, soltando la tensión de las piernas. Aprieta el puño de la mano derecha, tensa el brazo, pon ahí la tensión. Suelta, respira, mueve un poco los dedos de la mano derecha, el brazo. Ahora estira, aprieta el puño de la mano izquierda, tensa el brazo, extiéndelo ahí en tensión, suelta y relaja el brazo. Aprieta los 2 puños, tensa los brazos, fuerte, suelta, relaja las manos, los dedos, los brazos. Eleva un poco el pecho, si una cuerda imaginaria te agarrase, deja los hombros atrás, suelta, relaja la espalda, eleva un poco los hombros hacia arriba, baja suave y abre. Mueve tu cuello a un lado y al otro con suavidad, ya que es una zona frágil, una zona cervical, donde guardamos a veces mucha tensión. Ahora mueve la mandíbula inferior en tu boca, derecha, izquierda, abre y cierra, aprovecha para bostezar si te apeteciese. Y ahora aprieta la boca, arruga la frente, aprieta los ojos, pega la lengua al paladar, como si estuvieses enojado, enfadado. Fuerte, fuerte, suelta y relaja la cara. Siente cómo se distienden los músculos de tu rostro. Ahora aprieta las 2 piernas, aprieta los puños, la boca, los ojos, la cara, todo el cuerpo, con rabia, fuerte, saca tu ira, suelta, inhala profundo, exhala, siente como hay una onda expansiva, libera tu tensión. Ahora siente el aire que respiras, siente por tu nariz como inhalas profundo, oxigenando todas tus células. Y al exhalar por la nariz, entre los labios suave, un suspiro largo, liberando toda tensión. Inhala serenidad y exhalas los nervios, la tensión, la ansiedad. Aspiras convicción y exhalas inseguridad, miedos, bloqueos. Inhala positividad y exhalas toda tu negatividad. Ahora imagina estar tumbado. Observa un hermoso estanque de forma circular. Te ves reflejado sonriendo. En tu rostro calmado. Lanzas una pequeña piedra al estanque y la piedra penetra el agua. Tu piedra va a representar tu peso corporal.
Y las ondas circulares se forman en la superficie. Son tus emociones y tus pensamientos. A medida que vas respirando, las ondas de la superficie van desapareciendo, como lo hacen tus pensamientos y emociones. Y a la piedra, que es el peso, la tensión y el dolor corporal, está en lo profundo del estanque. Y tú te vas abandonando esa paz. La superficie del estanque es lisa, como tu mente. No hay vibración, no hay emoción. Tú te notas tranquilo. Procura mantener la superficie de ese estanque sin ondulación. Mantén tu respiración. Siente como tu cuerpo se va calmando, sin tensión en los músculos. Descansa en los instantes, sentir esa paz, de esa serenidad que necesitas. Quédate tumbado todo el tiempo que necesites. Mantén esa superficie del estanque liso, sin pensamientos. Ese es el estado de meditación. No dejes que las emociones te alteren cualquier tipo de pensamiento. Esta es la forma en que tu cuerpo se va a regenerar celularmente. Tu mente lo hará de forma neuronal. En esa necesidad de descansar. Y ahora disfruta de tu descanso. Mantente un rato intranquilo, reposado. Descansa. Descansa. Disfruta. Descansa. Para salir de tu relajación, haz una cuenta regresiva. Mentalmente vas contando 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí. Inhala profundo. Recupera tu conciencia. Respira. Y si quieres, vuelves a repetir el ejercicio. Gracias. Si te ha gustado. Bueno, creo que esta es la manera en que tenemos que relajarnos y la base de esto, ¿cuál es? Cuando ustedes están en un momento de mucha tensión, de mucho estrés, están por pasar este examen que lo van a pasar estupendamente bien, lo ideal es contraer todos los músculos del cuerpo, de la cara, y liberarlos. Entonces de esa manera estamos liberando el estrés. Pero no lo podemos hacer, gracias, no lo podemos hacer si no tensamos bien los músculos. Ese es digamos, el origen de
de esta terapia progresiva de Jacobson, en la cual, y lo podemos hacer en casa, 5 minutos. Cuando nos encontramos así con mucho estrés, separamos las piernas, las palmas para arriba, y entonces esta es una manera maravillosa de que el cerebro haga un reboot, es decir, que apagamos la computadora y la prendemos de nuevo, y ahí vamos a rendir mucho más. Yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Yo creo que están bastante relajadas, creo que les sirvió de alguna manera, bueno, sobre todo porque están cansados, y entonces al final del día esto es ideal, sin duda. Bueno, fíjense que el estrés es un estanque con mucho viento. Con viento no se puede ver la luna en el estanque. Entonces vamos a favorecer la calma a través de este cambio de conductas, de discursos, de formas de relacionarnos con nosotros mismos, con la familia y con nuestro propio cuerpo. Mi nombre es Cristina Balinotti, como ustedes saben, y les deseo mucha suerte, muy buena suerte en el examen. Yo estoy segura que si ustedes siguen estos pasos, este video va a quedar en 2 partes en mi canal de YouTube y lo van a poder revisitar para poder de alguna manera extraer cosas que les sirvan. En el caso de la meditación no tienen que ser 9 minutos como aquí, sino sencillamente unos minutos, 1 minuto o 2 minutos. Los invito a visitar mi nueva website balinotti.com, donde ahí van a tener todo. En mi canal de YouTube es cristinabalinotti.com, y ahí va a estar puesto el video a partir de mañana a la noche, supongo yo, ¿verdad, Wenceslao? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Yo quería hacer un comentario, doctora. Un comentario, claro. Tanto que, en el caso nuestro, que llevamos tantos años de educación, a veces yo conocí muchísimas personas que no creen en esto de relajarse antes de empezar un examen. Y créanme, hay muchísimos estudios que demuestran que sí, si ustedes se toman esos 5 minutos que está dando la doctora, puede significar en que usted enfrente un examen estresado, que definitivamente no nos va a ayudar a que usted se enfrente a un examen con un pensamiento positivo, con una actitud positiva, con una mente calmada, y a su vez esa mente está más fresca, más abierta, hace la diferencia. Yo creo que un ejercicio así, antes de un examen, una cosa ya. Y usted dijo algo que a mí me resultó tan importante, marcar la rutina en algo. Yo digo, yo cada vez que voy a hacer un examen, los artistas lo hacen todo el tiempo, los artistas dicen, ¿qué tú haces antes de salir al escenario? Yo antes de salir al escenario rezo. Claro. Tienen una rutina específica. Yo he conocido que la gente que tiene rutinas específicas, o unos hábitos específicos antes de enfrentarse a una situación que pudiera ser de estrés, ayuda muchísimo. Acostúmbrense. Voy al examen, déjenme tranquila, no me atormenten, voy a hacer 2 minutos de relajación y eso cambia. Y te agradezco mucho que el comentario de ella, que ha sido directora por muchos años de la Universidad Humboldt y que está en contacto, sigue estando y ha estado en contacto con muchísimos alumnos. Es decir, que estas son cosas que realmente son importantes. Te agradezco el comentario. Si quieren hacer algún otro comentario particular, agregar algo a lo dicho. ¿Tiene algún comentario sobre cómo manejar situaciones específicas, como por ejemplo la realidad de que la mayoría de los estudiantes tienen que trabajar y es difícil dentro de la organización cómo organizar ese tiempo de trabajo y dedicar al estudio y dedicar al esposo y a los hijos? Lo que pasa es que tenemos que hablar con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Es muy importante llegar a acuerdos. Los acuerdos son fundamentales. El diálogo es el gran aliado de las relaciones humanas. No creamos que solos, porque estamos casados, todo él se da cuenta de lo que me pasa. No se da cuenta de lo que me pasa. Nosotros tenemos que comunicárselo y llegar a un acuerdo. Estoy con mucho trabajo. ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar a ti? Yo.
en esa especie de puente que se arma en dos personas que se aman y se respetan y formaron una familia. O no, porque tú sabes que dos personas casadas es una familia también. Pero poder ayudarse y llegar a un acuerdo. En tal momento del día, cuando yo regrese, te ocupas de los chicos, o preparas la comida, y yo voy a ir a un lugar apartado y allí media hora lo hago. Eso es muy importante. O a la mañana temprano, lleva a los chicos al colegio tú, yo me voy a quedar estudiando. Y entonces ustedes mismos lo calendarizan para que no quede en el aire. Lo hablan, y porque ustedes, además, el que está casado tiene un socio, tiene un amigo, tiene un partner, no es esta cosa que nos quieren vender los medios. La pareja es algo maravillosamente dinámico y hay muchas cosas que se pueden hacer en pareja para ayudarnos mutuamente. Con los chicos, ¿qué hacemos con los chicos que a veces son chiquitos y molestan? Y van y vienen, y mamá vení, mamá te necesito y quiero esto y lo otro. Bueno, también hablarlo con la pareja, hablarlo con los chicos. Si son grandes, bueno, si son chicos también, porque fíjese, ustedes sientan a la mesa a sus chicos y les explican lo que está pasando. Cuando el niño digamos, recibe con total honestidad la declaración de mamá, de papá, lo que le está pasando, lo va a entender. Así como el bebé entiende que mamá quiere comunicarse con ella, bueno, los más grandecitos también van a entender. Y entonces, en tal caso, ahí viene la pareja, ayudar, que tu esposo o tu esposa pueda ayudar en ese proceso, ¿verdad? Y que entonces se lleve los chicos. Bueno, vení que mamá está ahora haciendo esto. Esa camaradería que tiene que haber en la pareja y que se está perdiendo porque, claro, vivimos en una sociedad bastante dura, ¿no? Para desarrollar la pareja, y porque cada uno llega a cualquier hora y bueno, y comemos cuando podemos, pero tiene que haber acuerdos, tiene que haber, es decir, piénsenlo, este fin de semana arman el acuerdo, el fin de semana tiene que haber una hora que yo puedo leer lo que tengo que leer y preparar el examen, o 2 horas. Y entonces me va a ayudar mi pareja. Si no es la pareja, a lo mejor tengo la suerte de tener a mamá, y entonces mamá me puede ayudar. O una amiga, la más directa, pero siempre hay recursos. Les repito, no querramos ser héroes ni heroínas, somos seres vulnerables, todos necesitamos ayuda, no hay seres perfectos, pidamos ayuda, sobre todo en la pareja, que es tan importante, porque de lo contrario se deteriora también la pareja si uno no tiene esos diálogos, y se deteriora porque no se ven nunca. Porque entonces yo vengo toda malhumorada, pero ¿cómo no te diste cuenta que tenés que cuidar a los chicos? Yo tengo que estudiar. Claro que no se dio cuenta, no hay un acuerdo previo. Tenemos que hablar. Sí, son diálogos habituales en la casa, pero cuando todo está dicho de antemano, no hay ningún problema, no hay confusiones, no hay nada. Él podrá decir, bueno, yo también estoy con mucho trabajo, vamos a ver, este es el momento en que yo puedo, coincide con el tuyo. Esta articulación de los deseos, que es tan importante en una pareja. Y enseñárselo a los hijos también, porque los hijos cuando vienen grandes pueden ayudarnos si estamos estudiando. Los chicos pueden hacerlo. Bueno, mamá está estudiando, ¿qué te parece si ustedes se ponen a estudiar? Yo me ponía a estudiar en la mesa con mis hijos. Y ellos sabían que yo estaba estudiando, y sin embargo ellos hacían sus deberes, sus cosas, y yo hacía lo mío. Pero llegamos a un acuerdo. Bueno, no cometamos el error de creer, ay, los chicos son chicos, que me van a ayudar, no saben nada. No, ellos tienen una sabiduría, lo único que tenemos que saber tenemos que saber cómo llegar a ella. Y es muy importante. Y sobre todo, claro, auxiliarse de estas técnicas porque hoy la psicología está reconociendo el valor científico del mindfulness y de la meditación. Esto no es algo esotérico, ocultista, no. Esto está ahora, como muchas otras cosas, puesto, digamos, en los laboratorios de los científicos, que se están dando cuenta, bueno, que esto funciona, porque somos individuos mente-cuerpo, individuos holísticos, y lo que hacemos, lo que pensamos, influye sobre nuestras células. Esta es la razón por la cual, si no solucionamos el tema de un estrés crónico después de un trauma, podemos enfermarnos y morir. Porque cuando llegamos a la fase de agotamiento podemos morirnos. ¿Está bien?
sigue muerte o enfermedad. Esta es la razón por la cual a veces se muere un esposo o una esposa con una muy buena pareja, una muy buena relación, y ahora hay estudios que indican que a los 3 años se produce un cáncer. Es decir, que también el cáncer está en relación con un estrés que no hemos resuelto, que no hemos procesado, que no les damos curso no lo sanamos. Estos son procesos de sanación muy importantes. Entonces cuando lleguen a casa, ahora lo que tienen que hacer es justamente pensar todo esto, aplicar las técnicas que se hayan acordado, porque yo sé que es difícil de una sola vez, pero después las van a poder ver en mi canal de YouTube, unifamilia.com, o si no, me buscan por Cristina Balinotti, y hay muchísimas páginas en Google y van a encontrar mi canal de YouTube. Bueno, les agradezco muchísimo. Yo quería hacer Sí. un comentario Sí. de los estudios que se han hecho de los que van a tomar los exámenes. Sí. Y uno de los consejos que dan un papel que estamos discutiendo el doctor y yo, es que cuando van a tomar el examen, ir al sitio del examen antes de tomar el examen, la ruta que van a tomar, llegar al sitio, parquearse, entrar en el edificio y saber dónde se van a registrar y todo, para que ese estrés no esté ahí y ya tenga la forma de cómo llegar. A mí me pareció genial es parte de la organización, Sí. el estar organizado también Sí. quita estrés. Por supuesto, sí. Organizarse en este sentido, como dices tú, de visitar el lugar, siempre y cuando no haya un estrés anticipatorio, no seamos individuos ansiosos ya, porque a veces hay personas que están pasando por un trastorno de ansiedad. Y entonces hay que tener cuidado cómo manejamos la ansiedad en ese caso, ¿no? Porque lo llevamos al lugar y está más ansioso. Claro, llegamos al lugar y le agarra un ataque de pánico, claro. Entonces, pero estamos hablando de personas que lógicamente están en salud, ¿no? Y es un consejo muy válido para los que no tienen ningún trastorno de ansiedad. Es muy bueno ir y visitar el lugar, no solo donde vamos a dar el examen, sino cualquier cosa que vayamos a hacer, ¿no? Eso es muy importante, venir y situarse. Yo cuando vengo acá a dar una charla vengo 1 hora, 2 horas antes. Y me fijo y miro por todos lados a ver cómo sale, me fijo el PowerPoint. Es decir, que hay un proceso de hábito que uno va generando en él. Y nos ayuda. De esa manera el estrés es un estrés justamente positivo, que lo ponemos de nuestro lado. ¿Ustedes aquí tienen hijos? Todas tienen hijos. Bueno, ¿tú estás soltera? No, yo estoy casada, pero no tengo hijos. Ah, bueno, entonces es la que está mejor, digamos, ¿no? Está mejor porque, bueno, tiene menos cosas que controlar o que tratar de hacer, ¿verdad? Y bueno, ¿y tu experiencia cómo fue con los alumnos en cuanto al estrés? ¿Tuviste que te han llegado en toda tu carrera? Sí, el estrés no es un básico, nos estresamos la noche antes para tomar un examen. Sí. O sea, que imagínate. Pero hay una cosa importantísima que yo creo que usted lo dijo al principio. Tienen que tener bien claro que el NCLEX, nadie puede decir el número exacto ni el porcentaje exacto, pero en realidad las personas que he conocido que saben de eso, el 90% es estrategia. De hecho, por eso los médicos tienen más problemas en pasar el examen que a lo mejor ustedes si no son médicos. ¿Por qué? Porque el médico trae demasiado conocimiento. Y el NCLEX específicamente es un examen de estrategia. Claro. Entonces, es interesantísimo porque, sobre todo para la estrategia, tú tienes que tener la mente relajada. Claro. Porque si no lo captas, porque te enfocas tanto en lo que sabes o lo que en ese momento te crees que no sabes, que entonces ese enfoque en lo que no sabes o lo que no recuerdas te atormenta y probablemente te ciegue de ver que no es una pregunta de conocimiento, que es una pregunta de estrategia. Yo sé que ustedes deben estar estudiando eso cantidad, pero aquí la base es que mientras más relajado estés, más vas a poder tú resolver. Claro, es lo que hablábamos del cerebro, ¿no? Que el cerebro, el hemisferio derecho se tiene que liberar.
porque si no estamos controlados por el hemisferio izquierdo y es una cultura que favorece el desarrollo de las actividades del hemisferio izquierdo. Todo lo que es el cálculo, lo que es el análisis. Entonces eso nos tiene como esclavos. Y focalizar, lograr focalizar mediante algunos de estos ejercicios ese hemisferio izquierdo implica liberarnos y sentirnos mucho mejor. Inclusive para crear, inclusive para planear. Y por supuesto limitar el tiempo de los celulares. Sabe que se hizo un estudio que, por ejemplo, en la ducha, cuando uno toma una ducha larga, es cuando más ideas importantes surgen. ¿Y saben por qué? Porque estamos sin el celular. Claro. Entonces tenemos que reducir, porque eso nos está... Si tenemos suerte sin los niños, el marido... Bueno, ella tiene suerte, por ejemplo. Ella ya... Ni tanto, bueno. Porque tengo un perro que... ¡Ah! Casi un hijo. Bueno, los perros son hijos, eso seguro. Sí, desde ya. No, qué divino. No te deja estudiar. Tenés que hablar con el perro, le tenés que decir. Le tenés que decir, sí, decime. No, le estaba escuchando. Oh, perdón, sí. Yo no he tenido mala experiencia y sí me he sentido muchas veces con el Sí. pero sin tomar clases ni lo he sabido manejar, yo creo que no iba a ser enfermedad. Pero sí, pero yo le estaba escuchando y hay muchas cosas también, sí, que en la vida de las personas como que influyen positivo o negativo. Hay personas que tienen más suerte, las cosas suceden mejor. Yo estudié toda mi carrera casada ya, y me casé muy jovencita. Le voy a decir mi experiencia, pero que me casé cuando terminé estudié medicina y cuando terminé el primer año en Cuba, me casé. Tuve mi primera hija cuando terminé mi carrera de medicina y al mes nació mi hija mayor. Después hice una especialidad médica ya con una hija, con una casa, con un esposo. Y yo creo que el éxito de poder estudiar es planificarse el tiempo. Yo lo estaba escuchando y eso nadie me lo enseñó, yo lo hice sola, quizás con mi personalidad, ¿no? Toda la vida me planifiqué con un almanaque, con un perfecto, mi hoja, perfecto. decía tal día me tengo que estudiar esto, otro día me tengo que estudiar esto, en tal horario me estudio esto, en tal horario. Así lo he hecho desde jovencita, no es de... Porque tú no eres Virgo. Yo soy Aries. Ah, como yo. Yo soy Virgo. Hice una estudié una especialidad con una hija. Tuve una segunda hija, estudié otra especialidad con 2 hijos, casa y esposo. Nunca no tuve en la casa mamá ni abuelita, así tenía mi casa, estudiaba, trabajaba, hacía guardias médicas, atendía a mis hijas, no tenía nana como aquí. Sí, ahora. Papá y mamá llevando hijos a la escuela, trayendo hijos a la escuela sin carro, en bicicleta, es decir, con una vida que no es ni remota la que se vive en este país. Con miles de necesidades y cosas. Yo digo que el éxito quizás ha sido el planificar el tiempo, el tener proyectos, yo digo con las parejas, bueno, el que tiene pareja o el que no tiene pareja, es decir, tener proyectos bien definidos, tener metas que uno tiene que uno se va poniendo y va cumpliendo. Y igual, de llegar a este país, solo vivo 4 años, pasé 5 años en septiembre, todavía son 4 años y medio. Sin idioma, muy poquito idioma, con muy poquito idioma, con 2 hijas grandes, adolescentes. Bueno, mi hija mayor tiene 19 años y la chiquita tiene 15, así que 2 hijas, middle school, high school, papá y mamá a trabajar sin ayuda, 2 inmigrantes, 4 inmigrantes al mismo tiempo, con salarios bajos. El éxito de planificar el tiempo, de decidir quién va a estudiar primero, papá o mamá, entonces todo el mundo va a apoyar a mamá. Claro. Y el planificarse el tiempo de estudio. ¿Sí? Hay cosas que son secundarias y hay cosas que... Pero así, igual, yo me planifico desde que amanece, antes de empezar a trabajar, tengo que estudiarme una cantidad de contenido. Pero voy a trabajar, trabajo full time, nunca he trabajado ni part time ni full time desde que llegué, 40 horas a la semana.
salgo del trabajo, converso, le dedico el tiempo a cada uno y a estudiar. Y todo el mundo apoyarse, y yo creo que ha sido el éxito sin que nadie me lo enseñara en una conferencia, sin que yo, simplemente el éxito de... Claro, gracias por hablar de tu experiencia, es muy válida. Si no tengo esa experiencia negativa, tengo una experiencia positiva, pero claro. Pudiera tener en el camino pero una negativa que quizá... Lo que pasa es que no todos tienen la suerte que tú tienes. Todos estamos equipados distintos. Por eso hay personas, ustedes saben que el estrés postraumático, por ejemplo, no le ataca a todos los veteranos de guerra. Hay quien no sufre estrés postraumático. Es una minoría, pero esos son más resilientes. Entonces, así como hay personas como tú, personas más resilientes, pero ¿qué pasa? Que uno se dirige a la mayoría. Todos nosotros nos ha costado mucho, y a lo mejor por esta falta de organización. Pero tenemos que hablarle a la gente que no puede. Tú pudiste, qué suerte que pudiste. Y tienes que ser un motivo de inspiración y hablar con aquellas amigas que no han hecho lo que tú has hecho y poder inspirarlas. Pero uno puede ver con sacrificio, no es porque tienes suerte, sino porque te sacrifica. Claro, no, porque eres organizada, no, porque hay gente que es más organizada que otra. Porque Claro. igual yo quisiera ver televisión, ver una película. Bueno, eso es fuerza de voluntad también, que no todo el mundo tiene la fuerza de voluntad. ¿Ves? Esa es la realidad. Pero bueno, te felicito, tu experiencia es válida y entonces los que te escucharon pueden realmente tomarla como experiencia. El aporte de cada uno es muy importante. En mi caso, yo también, en la época en que yo crié a mis chicos en Argentina, yo no tenía nannies, tenía así alguien que limpiaba la casa, una mucama en casa, pero no tenía nannies. Siempre pensé y sigo pensando que la madre es la madre, los primeros 6 años tiene que hacerse cargo de los hijos. Entonces ponía en suspenso lo que tenía que hacer, trabajaba menos, pero estaba con ellos. Y finalmente lo fui llevando adelante, con esfuerzo, pero también con una gran satisfacción. Bueno, pero no todo el mundo puede hacer lo mismo, porque por eso somos seres humanos, porque somos todos distintos, gracias a Dios. Entonces tenemos que encontrar nuestra propia fuente y nuestro propio recurso. Yo creo que en esta parte lo que tenemos que tener todos, lo que hayan pasado en una situación u otra, es el positivismo. Porque desde el inicio, eso que usted hablaba, uno tiene que siempre ser positivo. Las palabras a veces tienen el poder. Sí. Muchas veces uno dice no puedo. Claro. Y esa persona que dice no puedo, la verdad que no puede. No puede. Entonces, ¿no? por lo general uno siempre dice, aunque las cosas que se le presenten en el camino sea algo que quizás se caiga, hay personas que se levantan más rápido porque son positivas. Claro. Hay otras que no, que siguen ahí. Claro, y son le llevan diferencias. quizás al fracaso o a la parte negativa. O la gente... Yo pienso que lo que sí todos desde el inicio debemos tener es eso, ser positivos, darnos esa parte de organización, organizarnos. Si un día podemos estudiar 3 horas, el otro estudia 4. Claro. Siempre tratar de planificarse y utilizar eso. Exacto. Ser positivo en todo. Si por la mañana nos levantamos, estudiamos, vamos después a caminar, a ver la playa. Regresan, lo vas a ver. No, todo mejor. Diferente, Vas a estudiar diferente, estudiar por con completo. Con más ánimo. Entonces, todo creo que es eso. Exactamente. Y ser positivo en todo. Ese es el Uno lo puede contexto. lograr en 3 meses, otros en 6, unos con más esfuerzo, otros con menos, pero... Y no importa los tiempos, yo creo que hay que dejar de pensar, ay, tengo que hacer este examen, lo tengo que pasar. Hay que disfrutar el journey, cada momento, disfrutar, ay, qué lindo, estoy estudiando esto, aprendí algo nuevo, lo voy a aplicar con mis pacientes. Disfrutar, que no sea un trabajo, sino un deleite, suponiendo que ustedes están en la profesión que eligieron y no que les hicieron estudiar. Es decir, bueno, como que me hicieron estudiar, bueno, a veces se estudia por problemas de la familia, ¿no? Pero yo creo que ustedes están en esto porque quieren, y entonces poder disfrutar eso y olvidarse de la fecha del examen y de la hora, disfrutar todo eso, y entonces los conocimientos entran solos, quedan solos fijados. ¿Por qué? Porque yo estoy relajada, porque relajé mi mente.
que generalmente está siempre muy ceñida, ¿no? Eso es muy importante. Quisiera agradecerle por al contrario. la charla tan fantástica que nos ha ofrecido. Bueno, muchas gracias. Seguro que lo vamos a poner en práctica y seguro que vamos a seguir los consejos para ser exitosos en el programa, ¿cierto? Claro. No, por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ay, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.